Amado Dios, Señor, Dios maravilloso, venimos aquí delante de ti, Señor, con toda humildad, con necesidad de ti, Señor, para que en esta tarde se haga tu voluntad, para que tú obres en cada uno, Señor. Tú conoces la necesidad, conoces el corazón de todos los que estamos aquí, Señor. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, nuestras decisiones. Y en esta hora queremos, Señor, someter todo nuestro ser delante de ti para que tú seas tomándolo, para que seas haciendo tu obra, Señor, porque estamos aquí con el anhelo de conocerte, con el anhelo de sentirte más en nuestro corazón y con el anhelo, Señor, de que vivas por siempre en nuestra vida, Señor, que podamos hacer tu voluntad. Señor, yo anhelo en esta tarde que tu palabra sea impartida con poder, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, y que tu presencia sea rompiendo, Señor, y quebrantando todo argumento, todo yugo, toda cadena en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que se quiera interponer entre tu palabra, entre tu presencia, Señor, y los corazones, en el nombre de Jesús lo desechamos, Señor. Desechamos en el nombre de Jesús todo señalamiento por parte del enemigo, Señor. Y todo juicio, Señor, sobre nuestras vidas, que no venga, Señor, de parte tuya. Señor, sabemos que tú eres nuestro juez, el juez justo, y a ti, Señor, es quien damos cuentas, Padre. Por eso, Señor, te rogamos que en esta tarde podamos recibir tu palabra y aprender, Señor, a ser justos, a caminar en justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. El pueblo de Israel es de donde salió Jesús. ¿Todos sabíamos eso o no? Yo soy colombiano, por aquí que uno es venezolano, otro es de Honduras, otro de El Salvador, otro de Suiza. Amén. Y todos tenemos el país donde nacimos, ¿no? Y por si alguno no lo sabía, Jesús es israelita, es judío. Amén. Hay muchas personas que no lo saben, incluso en la religión tradicional, cuando yo no conocía de Jesús realmente, no tenía yo ni idea que Jesús era judío, y también María y José, sus padres, judíos. Entonces, las creencias que nosotros tenemos, las creencias que yo tengo, las creencias que yo comparto, vienen porque las he aprendido de aquí, de la Biblia, de la palabra que me ha sido dada y por la cual pues he ido aprendiendo. Y en ellas hay muchas historias reales de el poder de Dios manifestándose en un pueblo. En este caso, si leemos el Antiguo Testamento, en su mayoría muestra las hazañas y las cosas poderosas que hacía el pueblo de Israel cuando estaba bajo la cobertura y la dirección de Dios. Mirando un poco así de historia, yo no soy historiador, pero he aprendido un poco de la Biblia y trato de buscar cosas que me ayuden a aprender más acerca de lo que hacía, de lo que pasaba con el pueblo de Israel y lo que Jehová de los ejércitos hacía en el pueblo de Israel. Entonces, mirando un poco el pueblo de Israel, hay unos acontecimientos que suceden muchas veces, y es que Israel se encuentra en cautividad, se encuentra como esclavos de otro pueblo. Y si han leído Génesis, en el capítulo 47, habla que José, que era hijo de Jacob, fue vendido a los egipcios. Fue vendido por sus hermanos. Amén. Y que después de un tiempo, José teniendo el corazón de Dios, José amaba al Señor, amaba al Dios de sus padres. Este hombre
en Egipto ocupó un cargo muy importante. Ocupó un cargo muy importante porque Dios le había hecho prosperar su camino allí en Egipto. Y en una ocasión surgió que hubo una hambruna terrible en toda esa región. Y esta hambruna que estaba pasando toda esta tierra, pues la gente estaba muy desesperada porque no tenían cómo buscar comida, no tenían cómo comer. Aún teniendo ganado, no tenían cómo darle al ganado, no tenían cómo tener semillas para hacer pan, no tenían de ninguna manera sustento. Y resulta que en Egipto, como José estaba como uno de los grandes dirigentes de Egipto, porque lo había puesto a Faraón, José, de parte de Dios, se le habían ocurrido ciertas ideas, ciertas formas de poder administrar todo lo que ellos tenían. Y en Egipto resulta que gracias al río que pasaba por allí, ellos tenían la capacidad de poder sembrar, y tuvo un sueño donde veía que iba a venir una gran hambruna. Y entonces el pueblo de José, los israelitas, tenían hambre, su padre tenía hambre, sus hermanos, toda su familia, y no les quedó otra cosa que ir a Egipto, pensando que José estaba muerto, porque lo habían entregado, los hermanos de su padre lo habían entregado y pensaban que estaba muerto. Pero José resulta que el Señor lo había engrandecido en gran manera. Y por medio de este José, el pueblo de Israel pudo tener sustento. Hay una historia muy grande aquí, hay muchos acontecimientos, pero lo que quiero que veas es que igual que surge este problema de hambruna, es algo igual de que lo que nos pasa a nosotros diariamente, que pasamos por acontecimientos, por situaciones difíciles. Yo creo que ahora, en este tiempo, estamos pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque este tema del COVID ha tocado muchas áreas de nuestra vida, principalmente el área económica. Entonces, cuando se toca el área económica, empiezan a surgir los malentendidos, empiezan a surgir las peleas, empiezan a surgir los desencuentros entre personas, matrimonios, entre los jefes, empiezan a sacar las personas de los trabajos, y entonces en ese momento empieza a haber frustración. ¿Cuántos se han sentido solos en estos tiempos? Empieza a haber desesperación porque no hay sustento, ¿no? Y así mismo como el pueblo de Israel, empieza a surgir eso en nuestras vidas, una desesperación, un abandono, una decepción, y nos sentimos vacíos, nos sentimos en soledad. Incluso gente que por la desesperación, por pensar, empiezan a surgir enfermedades, igual por no nutrirse bien. Y todo esto es muy parecido a lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y yo creo que hemos clamado en algún momento ante esta situación y el Señor nos ha respondido. De alguna manera Dios nos ha sustentado, nos ha ayudado por medio de alguien. Y el pueblo de Israel, sin pensarlo, sin saberlo, Josué estaba allí en Egipto y Dios se manifestó y les pudo dar sustento, les pudo dar comida. Y José los puso en un lugar, en una tierra donde ellos podían comer, donde podían poner su ganado, y les dio una gran bendición. La palabra lo dice, yo no estoy inventando nada ni estoy sacando conclusiones. La palabra de Dios lo dice. Si tú lees en Génesis 47 y sigues leyendo, todo Génesis habla de lo que Dios por medio de José le dio al pueblo de Israel, que lo estaba pasando mal. Y asimismo, creo yo, y a mí me ha pasado, y yo lo he vivido, lo estoy viviendo, que Dios se ha manifestado cuando yo he clamado y ha tenido misericordia de mí. En un tiempo yo lo conté, cuando el otro día que tuve la oportunidad de compartir, en el mes de abril, estuve yo pasando un tiempo muy mal porque me sentía abandonado, me sentía desesperado por tener un negocio, no saber qué hacer. Y así nos ha pasado a muchos de nosotros.
incluso quedarse sin trabajo, y hay el desespero y no sabe qué hacer. Y yo creo que si venimos aquí a la iglesia, si nos congregamos y leemos la palabra, yo creo que tú, igual que yo, entendemos que el único lugar donde podemos refugiarnos, a quien podemos ir, es a Jesús. Es a Jesús, podemos arrodillarnos, orar, decirle: Señor, estoy pasando algo muy duro que nadie lo entiende, necesito tu ayuda, necesito tu fortaleza, necesito que me levantes. Y yo sé que el Señor lo hace, porque esa fe que hay en nosotros de creer en Él, en su poder, se ha engrandecido a medida que le buscamos, a medida que le conocemos. Y en esta situación difícil, yo creo que la gente se acerca más a Dios. Le busca porque, claro, sabe que de Dios viene la bendición, de Dios viene la cobertura. Mi hermana puso el Salmo 121 y decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es verdad, la palabra lo que dice es verdad. Dios hace eso: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Dice: no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El que guarda a Israel también es mi guardador. Y eso yo lo creo, y en esa situación que yo he pasado, he buscado al Señor y el Señor se ha manifestado. Y ese mismo poder que Dios tuvo en ese momento para poder bendecir a Israel, para poder guardarlo, ese mismo poder, ese mismo amor, es el mismo que Dios tiene para conmigo y para contigo, iglesia. En todas estas cosas que pasamos, yo creo que Dios muestra su mano de poder mediante eso, ¿no? Un milagro, una ayuda. Pero ¿qué pasa? Viene un problema del cristiano, viene un problema de aquel que se está acercando a Dios, o aquel que lleva mucho tiempo a Dios. Y es que cuando Dios se manifiesta, el pueblo de Israel, ¿sabe qué pasó? Leyendo en Éxodo capítulo 16, 4, dice: murmuraron a Moisés por haberlo sacado de Egipto. Porque resulta que la tierra de bendición que tenía Jehová para Israel no era esa tierra de Egipto, era otra tierra. Dice que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Pero cuando fueron sacados de Egipto y cuando estuvieron en el desierto, donde Dios les estaba probando si realmente le amaban, si realmente seguían, si realmente tenían fe, si realmente reconocían que Moisés, Dios lo había puesto para guiarles. Cuando pasó eso y vieron que no tenían lo mismo que tenían allí en Egipto, empezaron a murmurar. Empezaron a murmurar y a decir: mira, en Egipto comíamos, en Egipto teníamos techo, en Egipto estábamos ahí tranquilos. Y eso exactamente es la misma situación que tenemos nosotros, en la cual llegamos y que desearía yo no llegar. Y es de acostumbrarme o de tomar la bendición que Dios me ha dado y dejar a Dios que me dio la bendición. Si notan, Israel empezó a murmurar de lo que Dios estaba haciendo, del trato que Dios estaba haciendo, de cómo les estaba llevando a conocerle, a amarle más, a demostrarles que Dios estaba con ellos. Pero Israel no quiso ver eso. Israel lo que vio fue aquello que había dejado atrás. Entonces, cuando estamos en ese camino de Dios y estamos en una situación complicada, en una situación donde no vemos salida y buscamos al Señor, el Señor nos responde, nos da alguna salida, una bendición, un milagro, pero ese milagro es tan grande, o eso lo vemos tan grande al habernos sacado de allí, que en ocasiones preferimos cogernos a eso, ¿no? Preferimos acogernos a eso que tal vez en ese momento nos fue dado y dejar a un lado a Dios. El hecho de que el cristiano camine con el Señor no quiere decir que deje de tener problemas, o que tu esposa o tu esposo que hace 4 o 5 meses estaba en contra de ti, de tu búsqueda de Dios, no quiere decir que hoy o mañana o pasado mañana no vaya a seguir estando en contra.
No quiere decir que tus hijos están en contra de ti, te hacen la vida, por así decirlo, imposible, y buscas de Dios, Dios hace algún milagro, tus hijos vienen a la iglesia o buscan de Dios o oran contigo. No quiere decir eso que dentro de un mes o dentro de 2 meses vayan a seguir ellos ese mismo camino. Incluso puede ser que estén peor. Y entonces, ¿qué pasa? Que si decimos a Dios, oramos y el Señor hace alguna cosa y decimos, mira, el Señor respondió, amén, el Señor ha respondido. Pero que aquello por lo que Dios ha respondido no sea lo que nos lleve a pensar que eso es Dios simplemente. Y decir, mira, Dios hizo el milagro y este milagro es maravilloso y esto es lo que me hace pegarme a Dios. No, lo que te hace pegar y permanecer en Dios no es el milagro. Lo que te hace seguir a Dios no es el milagro, no es el lugar de donde Dios te ha sacado, en el momento que te sacó y en ese lugar donde estás mejor. Eso no es lo que debe hacerte seguir y buscar a Dios. Lo que debe hacerte seguir y buscar a Dios es el hecho de simplemente amarle. Amarle por lo que el Padre hizo por nosotros, de enviar a su Hijo. Cuando tú lees la palabra del Señor y leemos el Antiguo Testamento y vemos todos los acontecimientos que pasaron con Israel, vemos, y a mí a veces me hacía gracia, porque cuando tú lees los reyes, cuando tú lees a David, cuando lees a Salomón, y ves todos los reyes que van sucediendo, y dice, y este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y se apartaron de Dios y de sus caminos. Y entonces cuando se apartaban, el pueblo decaía más. ¿Por qué? Porque empezaban a ir detrás de otras costumbres, detrás de otros dioses, detrás de otras cosas, los cuales les hacían perder la mirada de Dios. Entonces, mi hermano, yo te quiero decir algo, y es que debes tener mucho cuidado. Cuando tú clamas a Dios para que Dios te ayude, no te pegues de aquello que Dios te dio para ayudarte. Que en el momento estamos pidiéndole al Señor por una ayuda, por sanidad, por restauración del hogar, por conocerle, amén. Pero que eso no sea lo que te lleve a pensar que eso es Dios. Dios no es una bendición, Dios no es aquello que te dio para sacarte del lugar donde estabas. Dios no es esa persona a la cual le pediste al Señor para tu vida. Dios no es el estudio o el trabajo que le pediste al Señor en el momento que estaba mal. Eso no es Dios. Dios es aquel a que tú clamas y Él te conoce y Él hace que tu vida camine y ponga las circunstancias que ponga para que tú te conozcas también. Ese es Dios, el que te enseña a conocerte. El que te enseña a que cuando te conoces, tú dices, vaya, qué grande es el Señor, cómo me ama. A pesar de toda mi maldad, a pesar de todas mis malas decisiones, Dios me ama. Muchas veces cuando Dios nos saca de algunas situaciones por alguna mala decisión que hemos tomado, por alguna mala forma de vivir. Y en ese tiempo de restauración, Dios nos saca de ese lugar para conocernos. Pero además de conocernos, para entender que Él es el que nos conoce y que cuando necesitamos algo, ¿a quién debemos clamar? A Él. Cuando queremos adorar, cuando queremos bendecir, cuando queremos darle gracias, ¿a quién tenemos que hacer? A Dios, a Jesús. Amén. No aquello que Dios te ha dado, no aquel lugar donde Dios te ha llevado. Todas las circunstancias que vienen cuando conoces a Dios y cuando clamas, obviamente es el poder y la gloria de Dios obrando, pero eso no es lo que nos debe hacer amar a Dios, porque esas cosas se van. Ese trabajo que en algún momento pensamos que Dios nos lo dio, eso se puede ir. Esa persona que Dios en algún momento tal vez te dio, esa persona se puede ir también, te puede desilusionar. Esos hijos que están allí, que en algún momento tal vez empezaron a seguir a Dios, pero ellos decidieron seguir otros malos caminos y volver atrás, eso no debe ser lo que te debe pegar a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, cuando se apartaba de Dios, ¿qué pasaba? Empezaba a vivir su propia vida, a compartir el estilo de vida con quienes estaba. No se sometía a Jehová,
y venían sobre ellos grandes calamidades. Y todo esto a causa de que iban detrás de lo que Dios les había dado, de lo que Dios en algún momento les había mostrado. Entonces, te lo vuelvo a repetir, que tu mirada no esté puesta en aquello que Dios te dio, o en aquella oportunidad, aquella bendición que estás esperando de parte de Dios. Que tu mirada no esté puesta en eso. Que tu mirada esté puesta en Jesús. En tiempos de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en carne, en ese lugar prevalecía el dominio romano. Sí, prevalecía el dominio de los romanos, y todo lo que había allí estaba sometido a los romanos. Todas las decisiones, todas las cosas que se hacían estaban sometidas a los romanos. Y el pueblo de Israel estaba sometido a ellos. Los pensamientos, las tradiciones de los sacerdotes, de los maestros de las sinagogas, estaban sometidos en gran manera a la política y al gobierno de los romanos. Entonces, el pueblo de Israel tenía que vivir bajo esas costumbres. Y eso les llevaba a los líderes les llevaba a ser religiosos. No les llevaba a realmente amar a Dios, a buscarle, sino a ser religiosos. ¿Y esto por qué? Porque se acomodaban y empezaban a vivir conforme a lo que otros pueblos les imponían. Entonces, mira, el peligro de ir detrás de las bendiciones, de las cosas que Dios te da, es apartarte de Dios y volverte religioso, acostumbrarte, seguir las costumbres. Y eso, en cierta manera, delante de Dios no sirve. Porque cuando somos así, nos volvemos radicales y no permitimos que el Espíritu Santo sea el que obre. Sino que lo que hacemos es dejar que obre nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras capacidades, pero no el poder de Dios. Y por eso es que cuando Jesús estaba en medio de estos sacerdotes, de estos líderes, por eso es que ellos se avergonzaban tanto, se llenaban de ira, lo atacaban y lo querían matar, porque Jesús iba en contra de todo lo que ellos estaban haciendo. Jesús les estaba enseñando verdades espirituales. No les estaba diciendo cuentos, ni les estaba diciendo, mira, Dios te va a dar tal cosa. No, les estaba reprendiendo. Les reprendía por su pecado, les reprendía por su forma de actuar. Y por eso era que a los sacerdotes y a estas personas que estaban en las sinagogas no les gustaba Jesús. Porque Jesús actuaba de una manera que para ellos no era una manera correcta. ¿No te parece hoy en día que estamos viendo... Yo todo el tiempo estoy mirando vídeos en internet, pero no, o sea, vídeos de cosas, por ejemplo, discusiones de un cristiano o de gente que hoy habla tanto del tema del feminismo y no sé qué. Y estoy viendo mucho esto porque me sale y lo miro, ¿no? Y entonces hay una clase de barbaridades de argumentos que saca la gente con tal de que acepten lo que ellos quieren y lo que les beneficia. ¿Sí? Entonces, con respecto al aborto, con respecto a las drogas, con respecto al patriarcado y todo esto. Y es muy complicado cuando uno ve esas discusiones de alguien defendiendo el tema del aborto y alguien en contra de eso, que obviamente cuando están en contra de eso, siempre los argumentos vienen con una base de Dios, ¿no? De la vida, de lo que Dios da, pero los argumentos que van en contra son tremendas barbaridades que la gente está totalmente cegada con respecto a lo que a ellos les conviene y con respecto a lo que ellos quieren imponer. Entonces tú te dirás, bueno, y ante esta situación, ante esto que está pasando, ¿qué hacemos nosotros? Si nosotros estamos como el pueblo de Israel, inmersos en una ciudad, en un pueblo donde hay tanta perversidad, donde hay tanta maldad, donde hay tanto pecado, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos huyendo
Mucha gente dice, no, yo en Torremolinos no me quedo porque eso es una perdición, mejor me voy para Madrid o para Barcelona o para no sé dónde, porque allí no hay tanta cosa como hay aquí. Y claro, porque pasa eso, vemos este tipo de pensamientos y hay dos cosas, o huimos o empezamos a mirar lo que está haciendo y buscamos una solución. ¿Pero tú crees que la solución es con nuestras fuerzas? Salir allí con pancartas, salir allí a gritar fuera, a pelear con la gente que no quiere buscar a Dios, que no quiere amar, que se queda por allí emborrachándose y maltratándose y haciendo cosas que no se debe hacer. ¿Tú crees que la solución es salir allí a las 4 de la mañana y reprenderles y hablarles a borrachos? No. Miremos en Juan capítulo 3. Versículo 16, yo creo que todos los hermanos que están aquí lo conocen. Entonces, venimos hablando acerca de cómo, como ya conocedores de Dios, estamos en un lugar donde todas las cosas que hay a nuestro alrededor nos llevan a tomar una decisión, ¿no? O seguimos a Dios, o seguimos con ellos y nos acostumbramos y nos alejamos del Señor. O no nos acostumbramos, decidimos no aferrarnos a las bendiciones o a las cosas que Dios nos da, sino al Señor de las bendiciones. Y eso es una decisión que solamente la puede tomar uno mismo. Yo no puedo obligar desde aquí a nadie a decirle, mira, tienes que someter tu vida a Dios, tienes que conocerle, tienes que amarle, tienes que seguirle. No. En muchas iglesias, entre comillas, hoy en día, lo que hacen es llevar a la gente por emociones, ¿no? Dios te quiere prosperar, Dios te quiere levantar, levántate, no importa cómo está tu vida, no importa si estás en pecado, Dios lo que quiere es levantarte y bendecirte. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia está en contra de todas esas cosas que quieren emocionar a la gente, que quieren enseñarle a tomar las cosas como las toma el mundo, ¿no? Fácil, sin renunciar a nada, sin morir a nada, sin renunciar al pecado, no importa, Dios te puede bendecir. He pasado por iglesias que hablan de eso directamente y las personas son por montones. Llegando allí, arrodillándose delante de alguien que les está diciendo que Dios los va a prosperar, que Dios les va a dar esposa, que Dios les va a dar esposa, incluso diciéndole, esa no es tu esposa es el otro. Lo he escuchado, lo he visto. Gente que les han dicho, mira, es que a mí me dice Dios que tú vas a ser mi esposa teniendo su esposa allí. Y viene otro y le dice, le confirma, y sí, eso te lo confirma Dios. ¿Por qué? Porque esta gente quiere escuchar lo que necesitan a su vida, lo que quieren en su vida, no lo que realmente necesitan de parte de Dios. Y este tipo de enseñanzas, pues no son del Señor. Yo he aprendido y conociendo la palabra que el conocer a Dios el buscar, el seguir a Dios es un sacrificio constante. Sacrificio de morir a las cosas del mundo, de morir a la línea en la que el mundo me quiere llevar, de morir y no permitir que lo que quieren ponerme el mundo, yo lo tome como una costumbre en mi vida. Pero eso era la perdición de los israelitas, tomar las costumbres de los pueblos donde iban a causa del pecado de los reyes, a causa del pecado de sus dirigentes. Los llevaba a esos lugares cautivos, los llevaba a esos lugares como esclavos, su misma mala vida, sus mismas malas decisiones. Y ahora, Dios quería sacarlos de allí y los sacaba, pero ellos se pegaban de las cosas que Dios les daba, no del Dios que da las soluciones, del Dios que levanta, sino de aquellas cosas que Dios les daba.
En el versículo 16 dice, porque de tal manera, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí uno de los principales, que es de la sinagoga, Nicodemo, le está preguntando a Dios que dice cómo un hombre puede nacer de nuevo, ¿no? Porque le preguntaba a Jesús, le preguntó esto, le dijo, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo es lo que hace que una persona realmente se dé cuenta si ama o no ama a Dios, porque para nacer de nuevo se necesita morir al viejo hombre y tener fe para ser otro tipo de persona. Dice aquí, en lo que acabamos de leer, Dios amó al mundo, de tal manera Dios amó al mundo. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios ama a todo el mundo? A todos. Dios nos ama a todos. Independiente de cómo sean, de lo que piensen, de lo que digan, de cómo caminen, Dios ama a todo el mundo. Eso lo dice la palabra. Dios no discrimina absolutamente a nadie de ninguna manera, ni por religión, no los discrimina en cuanto a su amor. Amén. Dice, tanto lo amó que envió a su Hijo. O sea que Dios provee al mundo, provee una solución. ¿Para qué? Para la salvación. Envió a su Hijo Jesús para que aquel que cree no se pierda. No se pierde, o sea, que no vaya a condenación. Si quieres saber más acerca de esto, pues esto ya algo más profundo de la palabra sobre la condenación, sobre la salvación. Pero Jesús fue enviado para que nosotros fuéramos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Fuéramos salvos de qué? ¿Salvos de qué? De la condenación, salvos de las consecuencias del pecado. Que no lleguemos a morir, que nuestra alma no vaya directamente al infierno cuando sea después del tiempo del juicio, que no vayamos a ser juzgados y que nos diga Dios, que no nos diga buen siervo fiel, sino que nos diga, mira, has estado en pecado, has estado en maldad, tu vida no ha sido conforme a mi corazón, fuera. No dice, entra en el gozo de tu Señor, sino afuera. Eso es algo espiritual. Para mucha gente que no conoce de Dios es absurdo, ¿no? Decir que voy a morir y que yo tengo un alma y que se va a ir al infierno o se va a ir al cielo, o que va a haber una condenación en un lugar y que Jesús va a estar allí. Eso lo dice la palabra, que va a haber un juicio. Y en el tiempo de juicio Dios va a juzgar y va a apartar a un lado los que no han sido de Él y a otro lado los que han creído y los que le han conocido y los que le han amado. Eso lo dice la palabra de Dios y yo lo creo. Y eso es lo que te estoy compartiendo. No estoy compartiendo otra cosa aparte de lo que dice la palabra de Dios. Dice que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero esto se basa en ¿qué cosa? En que tú, que te acercas a Dios, tengas fe. Tenga fe para creer lo imposible. Tenga fe para creer que realmente el sacrificio de Jesús te puede salvar. Y que tengas fe para que en medio de este mundo tan podrido que está, podamos nosotros con toda convicción enfrentarnos a todo aquello que va en contra de Dios y decir, esto no es de Dios. A Dios no le agrada esto. Muchas veces no podemos hablar, pero ¿sabes? Dios nos ha dado un arma poderosa. ¿Cuál es? La oración. Cuando nosotros oramos con esa fe poderosa en Dios, allí es donde Dios obra. Dios no obra en discusiones, Dios no obra en griterías, Dios no obra en que tú salgas aquí y le vayas, pecador, arrepiéntete. Hombre, algunas personas, en algunas ocasiones, si el Señor lo muestra, se lo puedes decir. O puedes decirle, mira, vas a ir a condenación con la vida que estás llevando. Pero hay gente que es totalmente cerrada
por todas partes y no escucha ninguna razón de acerca de la maldad que está viendo en su vida. Entonces, si no lo escucha, ¿quién es el único que puede obrar? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, termino con esto y dice, es necesario creer que en medio de toda esta situación adversa, Jesús puede traer salvación a esta tierra. A mí me duele ver mucha gente cómo está pasando cosas terribles hoy. Y estas situaciones no solamente son de ahora. Aquí te estoy mostrando que estas situaciones se han dado siempre. Situaciones de hambruna, situaciones de enfermedades, situaciones de necesidad, de guerras. Y esto lleva, mucha gente muere, mucha gente sufre, niños sufren, mujeres sufren, hombres mueren. Esto siempre pasa. Pero dice que la palabra no pasa. La palabra de Dios permanece. Nosotros morimos y dependiendo de lo que hayamos hecho, vamos delante de Dios y Él es quien nos va a juzgar. Pero yo anhelo y yo creo que en medio de toda esta situación, la gente que está allá afuera necesita salvación. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, debes convencerte de que Dios está obrando en tu vida y que tú clamas al Señor y el Señor te responde. Pero mientras te responde, no hay que ponernos de rebeldes. A decir, mira, yo necesito esto, Señor, necesito que te manifiestes. Porque he visto personas, y incluso a mí me ha pasado, que he querido algo y se tarda mucho y no vuelvo a la iglesia. No vuelvo a la iglesia. Dios, no vuelvo a la iglesia. Y le llamo a uno, mira, ¿qué pasa? Que tú sirves aquí, ¿qué te pasa que no has vuelto? No quiero volver, estoy mal. Vale, está bien que estés mal. No está malo que por alguna cosa estés pasándolo mal. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Es un trato del Señor y recuerda, no es aquello que estás esperando de Dios, no. Eso no es lo que te levanta, eso no es lo que te ayuda, eso no es lo que te bendice. Lo que te bendice es directamente tu comunión con Dios. Y que a pesar de lo que sea, estés allí delante sirviéndole al Señor. Pero eso solamente surge de un corazón que anhela a Dios, de un corazón que cree que Dios tiene misericordia de mí y de todos los que están allá afuera. ¿Sí? No vengamos siempre pensando ¿qué me va a dar Dios hoy? No, vengamos pensando ¿qué puedo hoy darle a Dios? Señor, ¿qué puedo hacer hoy por ti, por estas personas que están allá afuera? Señor, dame palabra, revélame tu palabra, dame dones, Señor, enciende el don del fuego de Dios en mi vida para yo poder ir allí afuera y poder compartir la palabra a mi jefe, poderle compartir con la palabra a mi compañero, a mi compañera que está perdido en la homosexualidad, en el lesbianismo, en las drogas, en lo que sea, que yo tenga esa capacidad, que no sea que yo vaya y esté delante de estas personas y ellos hablando de sus barbaridades y yo así. Que el Señor te dé poder para orar, que te dé ánimo para venir a la iglesia cuando dicen va a haber ayuno, va a haber vigilia, va a haber tiempo de oración. Pero eso es algo que solamente surge de aquí del corazón. En este tiempo, mi hermano, necesitamos que haya personas valientes, hijos de Dios valientes, que se levanten en el nombre de Jesús y que tengan hambre y necesidad de Dios para poder compartir aquello que Dios ha hecho en tu vida. Yo creo que el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida ha sido que yo aprenda a conocerme. Y que cuando yo aprenda a conocerme, aprenda a ver que hay otras personas que tienen necesidades más grandes que las que yo tengo. Y cuando yo puedo ver eso, me doy cuenta que lo que me pasa a mí no es nada. Y veo cuenta del amor tan grande que tiene Dios cuando yo me acerco y le sirvo y el Señor me bendice sin ni siquiera yo decirle nada, y que cuando yo camine por la calle pueda compartirle una palabra a alguien con libertad y que esa persona pueda acercarse al Señor. Hace algunos días hablaba con una chica que cuando yo estuve en la universidad en Colombia, yo le compartía del Señor. Y le compartía y le hablaba y yo dije, bueno, me fui de la universidad y nadie llegó a conocer del Señor. Y después de un tiempo volví a contactar con ella y me dijo con mucha felicidad, mira, estoy yendo a una iglesia. Y yo, ¡oh!
Estoy yendo a una iglesia y me acuerdo de lo que me decía, no sé qué, y le doy gracias a Dios, le doy gloria al Señor y glorifico su nombre. Y yo, ¿cómo habla? Gloria al Señor. A mí me dio mucha alegría, y hace poco volví a hablar con ella y estaba pegada al Señor y me decía, mira, sí, en esos tiempos tan difíciles, pero yo confío en el Señor nos ha ayudado, estoy compartiéndole a mi familia. Y a mí eso es lo que me llevaba a decir, mira, eso es realmente el valor, lo que hacía Jesús. Jesús iba, les decía, lo que tú tienes, eso que tú tienes, llévalo y compártelo a otro. Eso que tú tienes, demuestra que realmente Dios ha hecho algo en tu vida y manifiesta el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo quiero que tú puedas, si puedes levantarte. Vamos a tener un tiempo con el Señor cada uno. Yo tenía muchas ideas, muchas cosas en la cabeza, en el corazón, de lo que quería compartir. Y yo creo que esto es claro, ¿no? No creo de ninguna manera que alguien no haya podido recibir esta palabra en su corazón. Yo creo que es claro. Y lo más claro, y algo que yo le decía, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿O de qué manera podemos llevar a hacer esto de que si te tenemos, de que si vemos toda esta gente sufriendo, incluso en la iglesia gente sufriendo, ¿qué podemos hacer nosotros? Y el Señor me decía que le pidiéramos perdón, que nosotros pidiéramos perdón al Señor por nuestras actitudes, que le pidiéramos al Señor perdón por las cosas que pasan allá afuera, por las malas enseñanzas que están dando a algunos políticos, personas que se ponen allí a querer imponer pensamientos para dañar el corazón, para dañar la mente, el propósito de Dios en las vidas de los jóvenes, de los niños. Yo decía, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y el Señor me decía, clamar, pedir perdón, pedir por estas personas, pedir por esta tierra, pedir por la humanidad. Yo creo que nosotros no podemos hacer nada allá afuera con nuestras fuerzas. Nosotros lo único que podemos hacer es confiar en el Señor, salir ahora de aquí y con quien nos encontremos, si nos da vergüenza decirle una palabra, una oración. La mente, Señor Padre, tócale. Mi hermana Vileida, pues muchas veces de que estaba en el hospital con su niña pasando una situación difícil, y ella no, pues, se veía que estaba pasando una situación difícil, se veía en sus palabras, sus lágrimas, pero decía, mira, hemos logrado compartirle a la familia de una niña que estaba mal, que tenía tal situación, y muy alegremente pone lo que Dios ha hecho en esa niña, confiando de que Dios hizo algo en ella. Y así muchas personas están en una situación difícil y a pesar de eso dicen, yo tengo al Señor en mi corazón, y si el Señor me ha mandado esto para yo compartirle a otra persona, si el Señor ha permitido la muerte de alguien, o si en algún momento tú te mueres y a causa de esa muerte 1 o 2 conocen del Señor, gloria a Dios. Que no conozcan al Señor por decir, qué casa más grande le ha dado Dios. O mira el coche tan maravilloso que Dios le ha dado. No. Porque todo eso se pudre, se daña, todo eso se quebranta. Pero la fe y el poder de Dios por medio de la fe, eso no se quebranta. Así que yo voy a poner allí una canción y un vídeo. Y más que una canción para cantarla, es una canción en donde nosotros podemos tener un clamor, donde podemos tener un sentimiento en nuestro corazón y podemos sufrir lo mismo que está sufriendo este mundo y tomar esa carga. Así que ahí va a estar la canción, va a estar la letra. Yo quiero invitarte a que tú mismo te decidas a confesar con tus labios lo que dice esta canción.
Guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, oh, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído,
misericordia, misericordia sobre tu pueblo.